Ya, en la clase de hoy voy a continuar con la materia de Topic Models. Es la tercera clase de este tema. Habíamos quedado básicamente en la parte del problema de inferencia, que es un problema bastante más complejo que el de PLSA. Porque habíamos visto que PLSA se podía inferir usando el algoritmo EM, ya que era un algoritmo de distribución libre, porque no habían priors sobre las variables del modelo y por lo tanto la inferencia se podía hacer con estimación basada en expectation maximization. Eso lo vimos con PLCA. En el caso de LDA es un poquito más difícil el tema, por la siguiente, el problema es el mismo. El problema es que nos dan una colección de documentos y nosotros queremos inferir palabra a palabra a cuál tema pertenece cada palabra, dependiendo del contexto, dependiendo del documento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que modela el contexto del documento? Los tópicos, ¿ya? Porque todos los documentos tienen una distribución de tópicos que es distinta, ¿ya? Entonces hay ahí algo a lo cual uno le tiene que prestar atención al momento de generar las palabras, es la distribución específica de tópicos que tiene ese, cada documento, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, se van a ir generando entonces los datos propiamente tal de generar, para generar el texto. Entonces, no conocemos cuáles son los tópicos. Conocer los tópicos en el fondo es conocer la probabilidad de la palabra condicionada al documento, ¿no es cierto? Entonces, cuán probable es que esa palabra ocurra en el documento, que eso es lo que se da a la entrada. Y lo que se, en realidad, infiere, eso es a partir de los parámetros del modelo. Entonces, viene esta ecuación que es un poquito complicada, yo esto se lo voy a explicar con harta calma para que lo entiendan bien. Todo esto lo van a encontrar en el paper original. Todos los que escogieron, todos y todas, las que escogieron papers de Topic Models, esto les va a servir muchísimo, porque todos los papers de Topic Models se basan en el paper original, en el LDA, son extensiones. Entonces, esto les va a servir mucho, que es cómo entender la lógica que hay detrás de la formulación de un modelo gráfico probabilístico, como puede ser un modelo de LDA. Básicamente todos parten igual. El LDA básico, el primario, ¿no es cierto?, que el que tenemos acá, plantea esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Es la ecuación de probabilidad de los términos condicionado a los hiperparámetros. Los hiperparámetros son los alfa y beta, que son a su vez los parámetros de las distribuciones de Dirichlet, ¿ya? Entonces, la distribución de Dirichlet, ahí repasen la clase anterior, ¿no es cierto? La distribución de Dirichlet recibe estos parámetros alfa para generar los parámetros teta. Y esos parámetros teta son los parámetros que corresponden a las probabilidades de ocurrencia de los tópicos para un documento determinado. Y lo mismo, eso en el caso de los alfa. Y en el caso de los beta, eso son las probabilidades de ocurrencia de las palabras para un tópico dado. ¿Ya? Entonces, el beta distribuye sobre el vocabulario y el alfa distribuye sobre la cantidad de tópicos que yo quiero ajustar al corpus. ¿Ya? Eso hay que tenerlo aquí internalizado para poder entender la notación, porque si no después va a ser muy difícil que puedan seguir la notación de cada paper. Entonces tienen los alfa y los beta. Y los parámetros teta son las proporciones de tópicos en cada documento. Entonces, en rigor aquí lo que me están diciendo es lo siguiente. Si tú quieres saber cuáles son las probabilidades, fíjense que acá están usando un W con una negrita. Eso también se usa mucho en los papers de Topic Models. Cuando es con negrita, eso quiere decir de que es un vector, ¿ya? O bien, son múltiples instancias de esa variable, ¿ya? Es
Entonces, ahí está el W sobre el espacio del vocabulario, es decir, de 1 a D. ¿Ya? No es un W único, sino que está... Por eso, después cuando uno va a la ecuación acá, se hace la productoria sobre B, porque estoy generando todas las palabras del vocabulario. ¿Qué es lo que es esta ecuación? Es la verosimilitud de un documento. Entonces, hay tres variables importantes acá por las cuales uno debería partir. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la manera en la cual LDA modela la verosimilitud de un documento, dados los parámetros de ese modelo. Sobre el vocabulario, sobre los tópicos y sobre el total de tokens que conforman ese documento. Recuerdan que la N mayúscula es una variable que uno muestrea desde una distribución Poisson, que lo que representa es el largo del documento medido en número de tokens. El K es el número de tópicos, que es fijo para todo el corpus, ¿ya? No es una función del documento, el K es fijo. No hay documentos que tengan menos tópicos y otros que tengan más. Todos tienen la misma cantidad de tópicos. Solamente que en algunos documentos, algunos tópicos tienen una probabilidad muy pequeña. O sea, en la práctica, algunos tópicos son muy poco probables de ser observados en algunos documentos. Y la tercera variable, que es la B o V, es el vocabulario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que la probabilidad de generar los términos, que en el fondo son lo que modela el LDA, condicionado a los hiperparámetros, pasa por los parámetros del LDA, que son cuáles. Los voy a colocar con color rojo. S, S y S. Esos son los parámetros, ¿cierto? Teta y beta. Fíjense que ese beta que está ahí es distinto del beta que está aquí afuera. Este es un hiperparámetro. Así lo vamos a colocar con amarillo. Hiperparámetro quiere decir de que no se estima, sino que se sintoniza. ¿Ya? Los parámetros del modelo se estiman. Los hiperparámetros se sintonizan. O bien los asumen fijos. Es un supuesto dado por el usuario, que en este caso son ustedes. Entonces, ese beta de afuera no es lo mismo que el que está adentro. Entonces, beta I que está aquí se extiende sobre los tópicos, ¿no es cierto? Entonces, voy a borrar un poquito para no sobrecargar, ¿ya? Pero recuerden entonces que tenemos estos parámetros que están acá. Ya, dicho que estos son los parámetros, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Mira, vas a tener una conjunta que está modelada acá. ¿Entre qué cosa? Entre la proporción del tópico. El tópico se mueve con un índice que es el índice I. Ese es el índice que indexa los tópicos, ¿ya? Y desde 1 acá. Así que ese I que aparece ahí está ahí. Y el J es el índice de vocabulario. Entonces, aquí está la gracia del modelo. Que yo modelo conjuntamente las proporciones de tópicos con las ocurrencias de los términos en el documento a través del producto. ¿Ya? Entonces, uno hace el producto de la proporción del tópico I multiplicado por el beta IJ, que en el fondo es la probabilidad del término J, dado que el tópico es I. ¿Ya? Por eso aparece ese producto que está ahí. Y eso lo vamos a elevar. Si yo quiero calcular la verosimilitud, tengo que elevarlo por el número de veces de que ese término ocurre en el documento. ¿Ya? Mientras más veces ocurre en el documento, mayor es la verosimilitud de ese documento. Entonces, si el producto teta beta es alto, la verosimilitud para ese documento, que tiene muchas ocurrencias del término W, va a ser alta. Pero imagínense que el W es muy alto y el producto teta beta es muy pequeño. Eso quiere decir de que la verosimilitud de ese documento es muy baja.
Entonces, ¿cuándo voy a tener un buen ajuste del modelo a los datos? Cuando exista consistencia entre W y el producto teta por beta. ¿Ya? Es decir, tienen que moverse en la misma dirección. Si W crece en ese documento, el producto de teta por beta también debe crecer con ese término. ¿Se fijan? De esa manera va a producirse verosimilitud. ¿Cómo entender lo que viene después? Entonces, bueno, eh, básicamente lo que están haciendo es integrar, pero como son variables aleatorias discretas, eso se transforma en productorias y sumatorias, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? Pero lo que están haciendo es integrar sobre el vocabulario, sobre los tópicos y sobre todos los tokens del documento, ¿ya? Así que eso es lo que tiene. Y tenemos otro componente más acá, que esta es la proporción de tópicos para el documento. Entonces, esta solamente barre sobre el espacio de tópicos, es decir, utiliza el índice I. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicar, en el fondo, hacer el producto entre las proporciones de tópicos y todos los términos que ocurren en el documento para poder calcular la verosimilitud. ¿Lo ven? Entonces voy a tener la verosimilitud asociada a cada uno de los términos, que se calcula así, y eso multiplicado por el tópico. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente, si yo quiero saber cuán probable, es decir, cuál es la verosimilitud, voy a tener que integrar sobre todos los posibles valores de teta, que es el que modela las proporciones de tópicos. ¿Ya? Entonces, por eso se hace la integral. Y se integra con respecto a teta, porque en rigor teta es una variable aleatoria continua, es una proporción. Entonces uno podría variar los distintos valores y en función de eso entonces asignar una. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuáles son las proporciones de tópicos, yo voy a tener algunas, voy a tener la verosimilitud del documento. Ya, hasta ahí todo bien. ¿Ya? Y aquí afuera aparece un factor que no le vamos a prestar mucha atención y que de hecho David Blake tampoco le presta mucha atención. Si se fijan ahí en el paper después cuando lo lean. Lo coloca ahí porque, bueno, tiene que estar, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo es calcular sobre, al integrar sobre teta, tengo que introducir un factor de normalización, ¿ya? Que va a depender de los alfa en el fondo, ¿no es cierto? Del otro parámetro que está acá. Entonces, eso me tendría que dar una probabilidad, y para que me dé una probabilidad, si yo integrara después, es decir, si yo eso lo calculara para todos los posibles alfa, tendría que sumar 1. Para que eso sea así, entonces tengo que introducir ese coeficiente que está ahí encerrado en la cajita verde. ¿Ya? Entonces eso solamente se introduce para que sea una probabilidad. ¿Ya? Así que en rigor es un factor de escala. ¿Ya? Tienen que pensarlo como un factor de escalamiento porque el alfa está fijo. ¿Ya? Así que no va a ser muy importante. Lo que sí va a ser importante en términos de los parámetros del modelo va a ser lo que está dentro de la integral. Eso sí va a cambiar porque va a depender de cómo el modelo ajuste los parámetros, cuál va a ser el valor de la verosimilitud. Lo que está afuera en el fondo está definido por los valores de los hiperparámetros, que no los ajusta el algoritmo, sino que los ajusta el usuario final. Ya, eso. Entonces, ok, saquemos todas las marquitas y veamos qué haría uno acá. Entonces uno diría, ya, ok, aquí está la verosimilitud de un documento, entonces ¿qué hace el algoritmo EM? El algoritmo EM lo que quiere hacer es una maximización de verosimilitud. Para maximizar, entonces yo debiera derivar esta, igualar a 0, ¿no es cierto? Derivar con respecto a qué? Con respecto a alfa, con respecto a beta. ¿Sí? Entonces yo derivo con respecto a alfa, con respecto a beta, encuentro los valores, lo igualo a 0 y encuentro
los valores en los cuales esa función se maximiza para tener máxima verosimilitud. Y si le coloco un signo menos, tenemos, y le podemos colocar logaritmo, entonces lo transformamos en una función que se puede minimizar. ¿Ya? Se transforma en una pérdida de información. Information loss. El problema es que esa función no es derivable. Porque es una función hipergeométrica, y la hipergeométrica no tiene derivada analítica. ¿Ya? Y no es computacionalmente tratable tampoco. Entonces, yo no le puedo aplicar directamente sobre esa expresión, de acuerdo al planteamiento que hicieron ellos, el algoritmo EN. Si lo pudiera hacer directamente, podría aplicar el algoritmo EN simplemente. ¿Ya? Derivo con respecto a alfa y beta y maximizo. ¿Cierto? Hago expectation, después hago maximization, como se hace en PLC. Pero eso no se puede hacer. Entonces aquí viene algo que generalmente es difícil de entender, pero hay como una especie de truco, ¿no? O algo que se le hace a la ecuación para que sea tratable. Primero se le aplica el logaritmo, se elimina el factor constante, ¿no es cierto? Que este factor de escala, que está acá, ese ya no nos vuelve a aparecer, ese lo sacamos, y me queda solamente lo que varía, ¿no es cierto? Que es el argumento de la integral. Entonces le voy a aplicar logaritmo, sí, porque en el fondo el logaritmo es un producto, el logaritmo de una constante multiplicado por el logaritmo de la integral, así que eso se va con el logaritmo, ¿ya? Por eso no le vamos a prestar atención. Pero lo que sí me va a interesar es lo que queda dentro de la integral. Entonces, logaritmo, integral, eso si yo paso el logaritmo para adentro, se van a transformar en suma. Y aquí viene el truco, el cual estoy mencionando yo, que, bueno, esto no es integral, no es derivable, de hecho, ¿no? Entonces, pero lo que se puede hacer es multiplicarlo por 1. El viejo truco, ¿no es cierto? Voy a multiplicar por un Q, un polinomio, arriba y abajo. Eso es multiplicarlo por 1 y en el fondo no hacer nada, ¿ya? Pero voy a multiplicar por 1, que es ese cociente Q. ¿Qué es ese Q? Ellos introducen un Q, que es una distribución de probabilidad complementaria o auxiliar, con unos parámetros auxiliares. ¿Ya? Esos son los parámetros auxiliares. Ese gamma y ese sí, ¿cierto? Esos parámetros auxiliares están dentro del polinomio Q. Y esos parámetros condicionan, ojo, aquí estaban usando punto y coma en lugar de barrita para probabilidad condicional, ¿ya? Esos parámetros condicionan a los parámetros θ y z, que son los parámetros que realmente me interesan. ¿Ya? Esto se hace ¿por qué? Porque como no puedo hacer inferencia directamente, es porque la función que tengo arriba de verosimilitud no es tratable, tengo que hacerle algo para que sí sea tratable. Y este truco que se aplica en inferencia variacional consiste en agregar una segunda distribución. Y después, ¿qué es z? Es la n, aquí me preguntan, disculpen. La n y la m barra sobre los documentos. No, eso es la verosimilitud del documento. N está barriendo sobre los tokens del documento, es decir, sobre el largo del documento. Diego Ibarra me pregunta qué es z, sobre qué es la suma. Z es la variable generada por LDA, la variable latente. Recuerden que hay un z asociado, el z en el fondo se puede expresar como el beta i j. El z es el valor que toma beta i, j.
es la variable que genera el W en el LDA. Z genera el W en el LDA. Y se genera a partir del producto del beta por el teta. Entonces, en el fondo, el Z corresponde a la variable, al valor que toma la variable latente en el modelo gráfico probabilístico. ¿Ya? Cuando se produce esa cadena, es el último valor que toma antes de generar el W. ¿Ya? Eso es el Z. ¿Sobre qué es la suma? ¿Cuál suma? La suma de i igual 1 hasta acá, ¿no es cierto? Esa suma... Ah, tú dices abajo, la suma Z es sobre todas las posibles asignaciones que tiene ese producto, ese par teta beta para generar la palabra. Todas las posibles asignaciones. Entonces recuerda que el Z, ya, ahí tiene que ver la clase anterior, digamos, pero el Z es la variable latente que genera el W. ¿Bien? Eso es el Z. Entonces la suma es sobre todos los posibles Zetas que podrían generar el W. ¿Bien? Todos los posibles Zetas que podrían generar la palabra que estoy observando. Ya, ok. Entonces se agrega este Q complementario, auxiliar, para poder calcular teta y zeta. Es el truco. ¿Ya? Entonces uno agrega sobre expresa en el fondo el sistema para que pueda yo hacer inferencia. Eso es lo que hace inferencia variacional. ¿Ya? Entonces voy a definir eso y voy a hacer algo que aquí quiero que estén bien atentos para que no se pierdan en este detalle, que generalmente después en todos los papers que van a leer de LDA, Topic Models, se usa el mismo truco. ¿Cuál es el truco? Acotarlo por arriba. Entonces dicen, ya, esa cosa que está ahí no la puedo calcular. Pero sí podría calcular lo que sigue. Decir, mira, esa cantidad, si yo, ¿no es cierto que, a ver, miremoslo así. Si yo paso el logaritmo para acá adentro, ¿no es cierto? Son logaritmos de producto, así que se van a transformar en sumas. ¿Ya? La suma el logaritmo de esto, la suma el logaritmo de esto, la suma el logaritmo de esto. ¿No es cierto? La suma del logaritmo del numerador de este cociente y la resta del logaritmo del denominador. Si yo no considero el numerador del cociente, entonces esta cantidad que está acá va a ser al menos, si es que yo se lo sacara, esta cantidad, ¿no es cierto? Porque le voy a sacar lo que está arriba. Es decir, en el fondo, si yo lo considerara, esta integral que está acá tendría un valor mayor que si no considero este numerador. Entonces, si yo elimino esto, me va a quedar una cantidad más chica, porque esto se suma, ¿no es cierto? Es más, ¿cierto? Es más el numerador. Entonces, si yo lo elimino, esta cantidad que está acá es mayor que si no lo considero. Entonces, efectivamente, eso es lo que hacen, lo eliminan. ¿Ya? Y con eso lo que hacen es crear una cota inferior, que es esta. Entonces, eliminan esa parte, ¿ya? Esa parte, y se quedan solamente con el denominador, que me da menos logaritmo de Q. ¿Ya? Entonces me va a quedar más el logaritmo de P, más el logaritmo del segundo, más el logaritmo, menos el logaritmo de este denominador. Esto es entonces mayor o igual, por lo tanto esto que está acá es una cota inferior. Entonces lo que hacen es, ok, en lugar de optimizar esto, voy a optimizar esto que está acá, porque esto que está acá sí es tratable. ¿Ya? Ahí está el truco. Eso que está ahí sí es tratable. ¿Ya? ¿Cómo lo omitimos? Se transforma en una cota inferior. Entonces, ¿cómo lo hacen?
se agregaron estos parámetros, ¿no es cierto? El parámetro gamma y el parámetro gamma y el parámetro phi, ¿no es cierto? O, sí, phi, sí, está bien. Ese modela una Dirichlet, este modela una multinomial. Todo el truco consiste en hacer lo siguiente. Lambda, ¿no es cierto? Claro. Todo el, ¿qué sería lambda? No, phi, no es lambda, Andrea. No. Phi. Eso es lambda. Este está al revés. Para allá arriba. Ya. Tenemos estos parámetros que les vamos a llamar parámetros variacionales. ¿Ya? Entonces, el juego va a estar en lo siguiente. Yo tengo una P mayúscula, digámoslo así, que si yo la calculo sobre un corpus completo, se transforma en una P mayúscula. ¿Ya? Eso es otra cosa importante. No sé si lo tienen tan claro, pero la diferencia entre la P mayúscula y la P minúscula. ¿La saben o no? ¿Se habían dado cuenta que a veces se usa una P minúscula y otras veces una P mayúscula? Habían pasado por alto eso, sí, me imaginaba. Sí, es que no siempre se explica eso. La P mayúscula tiene que ver con la probabilidad total. Entonces ahí está condensada toda la información del modelo. La P minúscula es puntual, por ejemplo, para un documento, para un término en específico. Entonces, si van atrás, por ejemplo, fíjense que acá... todo bien. Se usó P minúscula. ¿Por qué? Porque estamos en un documento en particular. Pero si ustedes calculan la probabilidad total, es decir, para el corpus, y entonces la probabilidad de ajuste del modelo a los datos que le mostraron, tienen que usar la P mayúscula, porque ahí están consideradas todas las posibles combinaciones. ¿Ya? Entonces ahí ya tienen la P mayúscula, la función total o probabilidad total. La P minúscula es puntual. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. También les va a aparecer en los papers que de repente pasan de P minúscula a mayúscula y es por esa razón. Aquí me están hablando de la total, ¿no es cierto? Es decir, aquí están todos los... alguien se me había caído. Aquí están todas las posibles combinaciones. Es decir, todos los posibles W, alfa y beta que generan los teta y los zeta. ¿Ya? Recuerden, entonces, los teta, proporciones de tópico, y los zeta son las variables que generan los términos. ¿Ya? Entonces, hay dos matrices. Esas dos matrices son efectivamente la matriz que tiene los coeficientes teta y los coeficientes zeta. Los zeta es el que permite, dado el tópico, ¿sí?, estimar la probabilidad, y dado el documento, estimar la probabilidad de un término. Eso es lo que hace el zeta. Ok. Entonces, por eso estamos en P mayúscula. ¿Qué vamos a hacer? Como introdujimos una segunda distribución de probabilidad, que es la Q, para ver de que el ajuste esté bien hecho, según los datos, lo que vamos a minimizar es la divergencia entre esas dos distribuciones, entre la distribución Q y la distribución P minúscula, porque aquí ahora volvimos, ahora estamos pensando en un puntual, ¿ya? No en el dataset completo. Entonces vamos a minimizar la divergencia entre esas dos distribuciones. Minimizar divergencia es como minimizar distancias entre vectores, pero cuando uno está comparando distribuciones de probabilidad, en lugar de hablar de distancia, uno habla de divergencia. ¿Ya? Es cuán distintas son dos distribuciones de probabilidad. Y lo que típicamente se usa es la divergencia de curva-Kleibler. ¿Ya? Y de hecho esa es la que usan en el paper LDA, la divergencia de curva-Kleibler entre Q, que es la distribución auxiliar, con los parámetros auxiliares, y P, que es la distribución que realmente me interesa, que es la de los parámetros del modelo. ¿Ya? Entonces, hay una definición de qué es lo que es Q, en el fondo, lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Porque
ese phi, que es la multinomial, es la que me genera los z, y el gamma que está ahí, que es la Dirichlet, es la que me genera las proporciones de tópicos. Y uno tiene que hacer el producto. Recuerden que el n minúscula se mueve sobre todos los términos del documento. ¿Ya? Si uno hace el producto, entonces tiene el Q, y ese sería para el Q de la auxiliar. La divergencia de Kullback-Leibler es asimétrica, porque se mide entre un P y Q mayúscula, haciendo una medida de entropía. Es una entropía relativa, ¿no es cierto? Es de P logaritmo P dividido por Q. ¿Ya? Ese logaritmo n a veces se cambia por logaritmo en base 2. ¿Ya? Pero en rigor no cambia mucho porque solamente introduce un factor de escala. Así que es, en este caso, la divergencia de Q con respecto a P. Por lo tanto, habría que invertir eso, el valor, ¿no es cierto? Me quedaría Q logaritmo de Q dividido por P. Eso es lo que estamos midiendo arriba. ¿Cuál es la idea? Que yo hago una estimación, entonces, de los parámetros que logran minimizar la divergencia entre la distribución auxiliar y la distribución que me interesa, que es la del modelo. ¿Ya? Ya, ok. Dicho eso, entonces, aquí viene la parte interesante realmente. Dado que ahora tengo expresado el sistema de esta manera, voy a aplicar el algoritmo EM. ¿Ya? Igual como lo hicimos con PLSI, el algoritmo EM. Pero de una manera bien curiosa, que es derivando los parámetros observados con respecto a los parámetros auxiliares. Entonces, vamos a hacer EM, entonces, de la divergencia de Kullback-Leibler con respecto a los parámetros auxiliares y los vamos a igualar a 0. Queda una expresión que no es muy amable. Ya les van a quedar unas ecuaciones medias extrañas, que son esas. No me voy a detener mucho en la matemática de esta cosa, pero quiero que entiendan la lógica que hay detrás. ¿Ya? Entonces, los pasos son: introdujimos la función auxiliar, calculamos la función de divergencia. En el fondo, la divergencia de Kullback-Leibler se transforma en mi función a minimizar. Esa es mi función objetivo en inferencia variacional. Derivo la divergencia de Kullback-Leibler con respecto a los parámetros auxiliares, que son los que introduje para que esta cosa fuera tratable. Me van a dar esas ecuaciones que están ahí, créanme, ¿ya? Eso es lo que dan las derivadas parciales. No quiero perder mucho tiempo en eso. Me interesa más la lógica que hay detrás, ¿ya? Y entonces, ¿cómo me sirve esto para inferir los parámetros? Entonces, el algoritmo es muy parecido al otro. Uno hace a esto se le llama un initial guess, ¿no es cierto? Es decir, uno le asigna algún valor a gamma y a phi, ¿ya? Algún valor razonable, ¿ya? Que va a ser 1 dividido por k y n dividido por k, porque eso en el fondo es asumir simetría, ¿ya? Todos los gammas sobre un i variable van a valer lo mismo. Su valor inicial. Y después vamos a hacer dos cosas. Hay un ciclo de control, una estructura de control externa que es un repeat, y eso repetimos hasta que se cumple una determinada condición de convergencia. ¿Y qué es lo que hay dentro del repeat? Hay dos for anidados. El primero, y aquí hay una elección poco feliz de la notación, pero esta es la notación que usaron los autores. Están usando el mismo n, ¿ya? Pero eso en rigor no está muy bien. Ese n que está adentro, en el segundo for, es el n que se mueve sobre los tópicos. Y el n que está afuera es el n que se mueve sobre los términos. Entonces, el que está adentro se mueve sobre los tópicos, ¿ya? Desde 1 acá, y el 1 a n mayúscula es cuando estás barriendo el documento, todos los términos del documento. Recuerden que el documento tiene largo n mayúscula. Ya, eso.
¿Y qué es lo que se hace? El viejo truco. Utilizo gamma y utilizo phi para reemplazarlo en las ecuaciones que me permiten calcular beta y teta. Eso es todo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, para obtener esas ecuaciones, que están ahora en dependencia de los gamma y los phi, yo hago la derivada parcial de la divergencia libre con respecto al alfa y el beta, que son los otros dos parámetros, no es cierto, hiperparámetros, son los que están acá. Lo derivar con respecto a ellos, que eso es lo que se hace acá. Y eso me da esas ecuaciones que están ahí. Una vez más, no me voy a detener mucho a calcularlas ni nada de eso. Eso ya son detalles que no se alcanzan a ver en una clase, pero los pueden ver después con cuidado si es que les interesan esos detalles matemáticos. Pero básicamente la lógica del algoritmo consiste en que al hacer la derivada parcial de la divergencia con respecto a los alfa y los beta, obtienen las ecuaciones de beta y obtienen la ecuación de alfa, que es esta que está acá, ¿ya? Esta ecuación tiene una explicación. Si leen el paper original de David Blay, van a encontrar cómo se aproxima esa ecuación. Hay un método para aproximar esa función. Entonces, se aproxima numéricamente. Y obtienen entonces alfa y beta a partir de gamma y phi. O sea, en el fondo tenemos expectation maximization, pero sobre los parámetros del modelo. Porque antes lo teníamos sobre parámetro, dato, parámetro, dato. ¿Se acuerdan? Que no íbamos así, parámetro, dato. Ahora es entre parámetros. Y en algún momento hay una condición de convergencia. La más básica es que después de un par de iteraciones no se observen cambios en los valores que tengo acumulados, así que tengo que llevar alguna cuenta de la traza de los valores de alfa, beta, gamma y phi. Pero esa es la lógica. ¿Ya? Esa que está ahí. Los alfa betas se reemplazan en las ecuaciones que están dadas por esa derivada para obtener gamma y phi. Los gamma y phi se calculan y se reemplazan en las ecuaciones que me dan alfa y beta. Y así, itero, 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 hasta que no registro cambios. Y al final, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener los parámetros del modelo. Esa es la lógica de la inferencia variacional. ¿Ya? Este es un campo enorme, ¿eh? Yo solamente estoy haciendo una descripción bien como general de cuál es la lógica que hay detrás de este tipo de inferencia. Pero esto afortunadamente les permitió a ellos poder resolver el problema de estimar los parámetros de LDA. ¿Alguna duda? No en los detalles matemáticos, pero sí en la lógica de qué es lo que hacen para que esto pueda funcionar. Eso me interesaría que les quede claro. ¿No? Ok. ¿Cómo se evalúan los topic models? Entonces, ya, podemos inferir, podemos hacer el LSI, podemos hacerlo con PLSI, podemos hacerlo con LDA, los tres grandes algoritmos. ¿Ya? Y después vienen todas las variantes de LDA, que son las más... LDA en el fondo el que anda mejor, ¿no? De esos tres, LDA. La primera medida, basada en teoría de la información, la perplejidad del modelo. Entonces, para poder calcular la perplejidad del modelo, lo que uno tendría que hacer es lo siguiente. Dejar algunos documentos sin modelar. Ya una especie de held out, le llaman los autores. Entonces eso lo vamos a llamar una partición de documentos de testing, que no están incluidos dentro del modelo. Y después, entonces lo que vamos a hacer es, usando los parámetros del modelo, calcular
el logaritmo de la probabilidad de los términos de cada uno de esos documentos dividido por la sumatoria, ¿ya? Que en el fondo eso es la perplejidad del modelo sobre el testing set, ¿ya? Entonces, eso se calcula, los distintos paquetes, librerías lo calculan de manera automática y les da una medida intrínseca. ¿Cuándo funciona bien? Cuando hay un buen ajuste, cuando la perplejidad es más chiquitita. Entonces, eso quiere decir de que hay un buen ajuste de los parámetros del modelo en los datos. Ellos muestran en estos gráficos, que son los gráficos originales, muy poco felices, ¿ya? Porque no se notan muy bien las diferencias entre los métodos, ¿ya? Pero estos son los gráficos originales del paper LDA. Pero bueno, créanme, yo habría usado colorcitos, pero bueno, ellos usaron como estas figuritas segmentadas y todo el cuento, todo en azul, pero créanme que esa línea continua que está abajo es LDA. Y lo que está arriba es PLSA, ¿ya? No se alcanza a ver muy bien ahí, pero es el algoritmo de Hoffman, ¿ya? Entonces, y lo comparan con un unigrama, un modelo de lenguaje unigrama, etc. El modelo de lenguaje unigrama se queda pegado, es decir, van variando el número de tópicos en la medida que el K sea mayor, lo que se espera es que ajustes mejor a los datos. Y resulta que si es insensible al valor de K, quiere decir de que no estás haciendo ningún ajuste. Así que el K no tiene es neutro para el modelo. Eso está mal. Y efectivamente muestran que el modelo unigrama es neutro al K. Podría ser un modelo unigrama. Y después se lo hace con PLCI, más o menos pasa algo parecido. Pero con LDA se observa esta curva, como que va bajando. Es decir, tiene que haber algún K, es decir, el K siempre logra que la perplejidad baje. Esto es un dataset que se llama CRAN, que es un dataset clásico en recuperación de información, y lo mismo que AP también. Associated Press. También muestran lo mismo, la perplejidad baja. Esa es una forma de mostrar de que tu topic model anda bien, ¿ya? Si aumentaras el K, la perplejidad debiera bajar, porque debiera ser una función monótona decreciente, ¿ya? Si está bien hecho el ajuste, debiera comportarse de esa manera. Y otra forma de evaluar downstream tasks, por ejemplo, usar la representación de un documento basado en topic proportions para hacer una clasificación, por ejemplo. Y hay otras medidas, una medida que se llama topic coherence, por ejemplo, también, que podría funcionar, que en el fondo está relacionado con la información mutua entre palabras. Entonces hace una estimación del PPMI, ¿ya se acuerdan? Entre pares de palabras, y en realidad si están bien agrupadas las palabras, la información mutua de palabras dentro de un mismo tópico debería ser grande, y a eso le llaman coherencia. O sea, dos palabras son coherentes y que su información mutua es significativa. Eso en evaluación. Ya, y antes que se me acabe el tiempo, tengo tiempo hasta las 18:20, así que les voy a mostrar un par de cositas más. No sé si tienen dudas hasta ahí. No. Ya. Bueno, si están leyendo papers de topic models por primera vez, es muy probable, les va a costar un poquito seguirlo, el contenido. Pero lo que quiero hacer ahora, entonces, es mostrarles como en qué se tienen que fijar para entender el paper. ¿Ya? Entonces, todos los papers vienen con la mayoría de topic models vienen con un diagrama del modelo gráfico probabilístico. Como este, por ejemplo. Este es del Author Topic Model, que lo vamos a ver la próxima semana. Algunos de ustedes lo va a presentar, ¿ya? El Author Topic Model, por ejemplo,
tiene dos variables observadas. Entonces, siempre fíjense primero en el modelo gráfico probabilístico, porque ahí está muy claro cuáles son las variables latentes y cuáles son las variables observadas. Entonces, alguien me preguntaba por ahí qué era el Z, ¿no es cierto? Diego Ibarra me estaba preguntando qué es lo que es el Z. Bueno, aquí se ve clarito. Esta es una variante, una extensión de LDA. Y aquí ves que Z es la variable que genera el término. ¿Te fijas? Pero esa variable condensa dos cosas simultáneamente. Condensa la proporción de tópicos y condensa algo más, probablemente, ¿ya? En este caso. Entonces, una variable que sintetiza dos variables aleatorias. Topic proportions y algo más. ¿Qué es ese algo más en el caso del topic model? Del author topic model. Aparece una variable latente X que va a representar al autor del tópico. Entonces, yo puedo entrenar mi topic model si es que conozco o tengo un corpus donde conozco cuáles son los autores de cada uno de esos textos. Ejemplo, papers. Los papers, los autores son conocidos. Entonces yo podría entrenar un topic model sobre una colección de papers y mostrarle al topic model quién es el autor. Entonces, eso yo lo puedo hacer. Voy a tener mi variable observada y esa variable observada la voy a codificar en una variable latente X que va a representar al autor. Esa variable, la idea de esa variable X es que, por ejemplo, imagínense de que existen documentos con contenidos muy parecidos, entonces con proporciones de tópicos muy parecidos, etcétera, entonces vocabulario más o menos parecido, pero no son del mismo autor, pero escriben de cosas parecidas. El X lo que debiera codificar es que esos dos autores son cercanos. Entonces los X de esos dos autores debieran quedar muy cerquitas. Es como una especie de embedding. Piénsenlo así, son los embeddings que después uno ve en Deep Learning. Ahí están, los X y los Z, ¿ya? Son vectores que están representando esas variables observadas. Entonces, aquí me están codificando el autor en la variable X. Y entonces el X, junto con las proporciones de tópicos que están en dependencia del documento, que está en dependencia del alfa, y por otro lado el vocabulario, que está dominado por estos finos, ¿cierto? Que está en dependencia de este hiperparámetro. Esos dos que están afuera siempre son los que uno fija, el alfa y el beta. Generalmente los fija asumiendo simetría, ¿no? Es decir, todos los alfas son iguales, todos los betas son iguales. Entonces, yo estoy modelando aquí la dependencia conjunta de el autor con los tópicos, que es lo que está acá arriba en el Z. Y el W ahora, ellos lo hicieron así, está en dependencia conjunta del Z, que está codificando el autor conjuntamente con el tópico, y del vocabulario del tópico. Entonces, generar la palabra en el Author Topic Model está dominado por tres variables. Por el autor que escribe el documento, por las proporciones de tópico en ese documento y por las proporciones de palabras en el tópico específico. Es decir, por la probabilidad de la palabra dado el tópico del cual, dado un tópico en específico. ¿Ya? Eso es lo que modela el Author Topic Model. Así se lee, ¿ya? Entonces, eso no sé si les queda claro, pero así se leen los modelos gráficos probabilísticos en Topic Models, ¿ya? Y típicamente, bueno, aquí hay un ejemplo, que es un ejemplo muy bonito de paper.
que me dan un abstract, 2 abstracts en realidad. Ya. Y ese paper está escrito por 2 autores. Entonces el Author Topic Model es capaz de decirme más o menos qué parte escribió cada autor. Me dice el primer párrafo de ese abstract, lo más probable es que lo escribió Shortcroft. Y el segundo, de acuerdo a las palabras que están siendo usadas ahí, son más parecidas a las palabras que usa el señor Darwish. Esa es la idea. Entonces uno podría más o menos saber o colorear un documento con el Author Topic Model si es que tiene bien modelados los autores de esa colección. ¿Lo tienen? Ya, ese es el Author Topic Model. Ahí está la referencia, alguien lo va a presentar con más detalle, ¿ya? Pero eso va a ser bonito, ¿no es cierto? Se pueden empezar a hacer cosas bien interesantes. Dynamic Topic Model. Cuando hicieron Dynamic Topic Model en el año 2006, lo que estaban pensando era que cómo poder modelar el timestamp, la marca temporal dentro de un corpus. Si yo insisto en el ejemplo de los papers pueden tener años. Entonces, si yo hablo de neurociencia, por ejemplo, sí, de neurociencia, en los años 60, el vocabulario que se utiliza para hablar de neurociencia en los años 60 es distinto al que se está usando hoy en día. Entonces, el tópico es estático, pero el vocabulario descriptivo del tópico es dinámico. Así que en rigor, el modelo de tópicos debería ser dinámico. Los vocabularios debieran ajustarse en el tiempo, dependiendo de las marcas temporales de los documentos, a qué año pertenecen. ¿Cómo hacer eso? Entonces, les entregan este modelo gráfico probabilístico. Les dicen, ya, este es el problema. Me gustaría que alguien lo leyera. ¿Qué se entiende de ese modelo gráfico probabilístico? ¿Alguien se lanza a la piscina? Sí, solo es vocabulario, Andrea, no estamos modelando todavía secuencias. Sí. Enegramas se pueden modelar, depende de cómo preprocesas el documento, porque eventualmente podrías detectar collocations y agregarlas dentro del vocabulario, ¿ya? Y modelar las collocations como si fuera un token, ¿ya? Y entonces agregas la collocation como parte del vocabulario y los topic models hacen su trabajo y listo, ¿ya? Pero no te lo detectan solo. Tú tienes, en el fondo lo que están asumiendo los topic models es que tú tienes una generación de lenguaje unigrama, ¿ya? Pero igual con preprocesamiento puedes incorporar en el unigrama los bigramas. Así que se puede subsanar esa limitación. Secuencias no. No estamos modelando secuencias de texto. Ya. ¿Quién podría leerlo? No importa que se equivoquen, tampoco importa que sufren, ¿ya? Eso quiere decir que están tratando de entender el diagrama, ¿ya? Si no encuentran por dónde agarrarlo, bueno, quiere decir de que están haciendo trabajar ahí todo lo que les he explicado. Traten de aplicarlo, ¿eh? ¿Qué me está diciendo este modelo gráfico probabilístico? Profe, aquí tengo Sí. una duda de qué sería la A y la K. ¿Qué son esas cantidades?
El A aquí puede ser interpretado como un corte como un corte temporal del corpus. Por ejemplo, uno podría imaginarse, bueno, estoy dando parte de la respuesta, pero uno podría imaginarse que estos son los documentos del año, no sé, 2010, estos del año 2009, por ejemplo. Y el A serían los meses, ¿o no? O algo así. En la ventana temporal, Ah, ya. un año puede ser, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, todo lo que se generó, todo el texto que se generó el año 2020, todo el texto que se generó el año 2021, eso es lo que representan los A. El K que está aquí abajo son tópicos, es decir, el K está fijo, son K tópicos. Ya, láncense a la piscina nomás. Quién quiere explicarlo? O sea, que aquí lo que entiendo es que el alfa a lo largo del tiempo va retroalimentándose a sí mismo, ¿no? Como que el alfa la siguiente época depende de la anterior, Están ¿no? encadenados, exactamente, eso sí, están Ah. encadenados. Sí. Ya, miren, ¿qué es lo que es esto? Solamente eso. No consideren, perdón, no consideren eso, ¿ya? Ni eso tampoco. Solamente lo que está dentro de la cajita roja, sin esas flechas que vienen de afuera. ¿Qué es lo que es? Un LDA simple. Perfecto, es un LDA simple. El LDA estándar. Pe- Pero, profe, Entonces en lo ese que me caso, están diciendo ahí es que el Dynamic Topic Models es, ¿qué es lo que es? muchos LDA. Muchos LDA encadenados. Eso es. ¿Ya? Exactamente, son muchos LDA encadenados. Entonces, aquí viene la magia de esta cosa. En secuencia, no en paralelo, están en serie. ¿Ya? Si, hay uno que lo hacen en paralelo, se llama LDA ensamble, ¿ya? Pero en este caso están en secuencia, es una cadena. Alguna vez hubo un LDA inicial, donde comienza mi corpus. Imagínense que mi corpus comienza, no sé, en la década de los 70. Entonces aquí están todos los documentos de la década de los 70. Y yo tengo acá abajo modelados los tópicos que generan, ¿no es cierto? Porque son K tópicos, que generan los beta, que en el fondo son las probabilidades de las palabras condicionados a cada uno de los tópicos. ¿Ya? Esos son los beta. Y acá arriba los alfa son los que permiten generar los teta, que son las proporciones de tópicos para los documentos. ¿Ya? Entonces las proporciones de tópicos para los documentos en los años 70, ¿sí? Para todos los documentos que se escribieron en los años 70, eso es lo que es el A, la partición del corpus en los años 70, todos los que tienen la marca en los años 70, del 70 al 79. Todos esos tienen, cada uno de esos documentos tiene su propia distribución de tópicos, por eso aquí hay un plató. Y aquí ya tenemos el LDA clásico. Lo interesante pasa en la siguiente década, o en los 80. En los 80, el alfa que determina las proporciones de tópicos no es autónomo, es decir, está condicionado a los alfas de los años 70. Entonces el alfa ya no se genera solito, como siempre habíamos dicho, sino que el alfa es una consecuencia de lo que pasó en los años 70. Así que los alfas están condicionados. Entonces van a depender de los valores que usamos para modelar lo que ocurrió en los años 70. Va a haber una transición probablemente suave a los años 80, porque van a estar condicionados. Y lo mismo va a pasar con los betas. Los betas
de los años 80 van a estar condicionados a lo que pasó en los años 70. Entonces van a transitar a los años 80 y van a cambiar. Dependencia condicional, ¿no? Entonces esa dependencia en el tiempo se modela con una probabilidad condicional de los alfa condicionados, de los 80 condicionados a los alfa de los años 70. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo hago el ajuste, ahí estaría el algoritmo generativo, que también lo van a encontrar mucho en los papers de Topic Models. Yo podría entonces empezar a mirar un corpus en el tiempo. Entonces tengo todos mis documentos acá. Y aquí yo tengo mi tópico avanzando en el tiempo, que es el de neurociencia, por ejemplo. Si es que mal no recuerdo. Y voy viendo cómo van cambiando en el tiempo las palabras más usadas para un tópico fijo. Porque los tópicos están encadenados en el tiempo. Que eso es lo que modeló el Dynamic Topic Model. Tópicos encadenados en el tiempo. Entonces, si yo miro de acá a acá, van a haber unos cambios suaves. Pero si miro de acá a acá, en un salto temporal grande, los cambios van a ser bien bruscos. Por ejemplo, esta es una base de datos de precisamente neurociencia que va desde el 1800 algo, 1887 al 1993. Y me están mostrando algunos como hitos. Estos son hitos de la neurociencia. Y el interés es poder identificar a lo mejor algunos de estos hitos en neurociencia. Y fíjense que la palabra nervio, por ejemplo, es bien oscilatoria en su uso. Y después empieza a entrar en desuso. Hoy día casi no se usa nervio. Lo que se usa es neurona, que empieza a ser muy usada a mediados del siglo XX. Y hoy día es más usada que nunca. Y aquí hay otra palabra que no alcanzo a ver bien. Pero, bueno, que esa se usó mucho y después cayó en desuso. Ya nadie la usa. Para el tópico fijo. ¿Okay? Entonces, para un mismo tema, algunas palabras pueden ser muy usadas en algunos periodos de tiempo y en otros muy poco usadas. Dynamic Topic Model. Supervised Topic Model. Todo lo que les he mostrado es no supervisado. ¿Qué tal si yo tuviera alguna etiqueta que quisiera usar para enriquecer la codificación del Topic Model? Por ejemplo, una etiqueta de polaridad o una etiqueta de dominio, donde me digan de qué se trata el documento. Bueno, yo podría modelarla también, que va a ser esa variable i. Y aquí la modelan, hay dos estrategias para modelarla. Esta es la del paper original de David Blake también, del 2007, está en NIPS, en la cual la etiqueta es una downstream variable, es decir, es generada por el Z. Hay otros papers posteriores en los cuales la variable i condiciona a Z. ¿Ya? Una variable observada que condiciona a Z, más o menos como lo hace el Author Topic Model, en que el autor condiciona a Z. ¿Ya? Z finalmente es la variable que genera la palabra. Bueno, aquí no. Aquí es una downstream variable, es decir, se genera en cadena desde Z. ¿Ya? Entonces, todo el truco consiste en cómo poder, si yo tengo los i, cómo poder inferir. El punto está en que eso me va a permitir poder descubrir algunos vocabularios que están más alineados con ciertas clases. Entonces voy a tener vocabularios que son más presentes, por ejemplo, en la clase de polaridad positiva o negativa. Un Supervised Topic Model lo puedo utilizar para construir léxicos. Léxicos de polaridad, por ejemplo. Si tengo un corpus grande, puedo utilizar el Supervised Topic Model para construir un léxico de polaridad. Claro, porque si tengo la etiqueta, voy a poder alinear el vocabulario con la etiqueta. Syntactic Topic Model. Ya este es súper entretenido porque aquí es lo que trataron de hacer
y le resultó bastante bien, es que el Dynamic Topic, el Topic Model modelara la sintáctica del texto. Y la sintaxis del texto es la estructura. ¿Ya? A diferencia del léxico, que son las palabras, la sintaxis es la estructura. La estructura de una sentencia es el parse tree, ¿no es cierto? Es el árbol que yo encajo sobre la sentencia para ver qué cosa depende de qué cosa. Entonces hay un parse tree. Entonces dijeron, ya, ¿y qué tal si lo entrenamos para que esos parse trees se agrupen en esos M documentos? Y entonces cuando yo te doy un nuevo documento, si yo lograra entrenar un topic model mostrándole los parse trees, ¿qué tal si es que el topic model fuera capaz de generarme los parse trees? Entonces me diera no solamente esta información, sino también información sintáctica. ¿De qué me serviría eso? Por ejemplo, yo podría saber cuáles sintaxis, o sea, cuáles formas de árboles, de parse trees, se alinean más con ciertos vocabularios. Entonces puedo relacionar el léxico con la sintaxis. Me podría decir, mira, estos vocabularios que están acá, están más relacionados, cuando se usan, la estructura del texto tiene más bien esta forma, de este grupo de árboles. Syntactic Topic Models. Son súper entretenidos, se pueden hacer muchas cosas con los Topic Models. ¿Ya? Bueno, todo eso en detalle lo vamos a ver la próxima semana. Yo aquí solamente les quise hacer como una revisión rápida de con lo que se van a tomar en los papers y en qué se tienen que fijar para que no se pierdan en la anotación que usan, que es un poco árida al principio. ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta. Andrea me pregunta si en el Dynamic Topic Models el K de tópico se hace un tópico por año. No. Son los K tópicos, son K tópicos por año. K tópicos por año. ¿Ya? Lo que pasa es que algunos tópicos podrían ser mucho menos relevantes en ciertos años. ¿Ya? En algunos años a lo mejor se habla mucho más de un tema que de otro tema. Pero siempre está el K está fijo. ¿Ya? De hecho, ese es un problema. El K está fijo. ¿Lo tienen? Ya. Ya, para cerrar entonces, Topic Models, librerías, les recomiendo Hensing, que es la más fácil de usar, pero probablemente la menos flexible, porque está más bien, es como para usar los algoritmos, ¿ya? Pero si quieren desarrollar, si alguien después, por ejemplo, hace su tesis de magíster o quiere desarrollar un nuevo, se le ocurrió algo y quiere desarrollar, Mallet. Ese es el que les recomiendo. Porque Mallet es una librería que está en Java. Bueno, para los que les gusta más Python, lamentablemente está en Java. Pero que está pensada para poder desarrollar topic models. Entonces les da ciertas componentes típicas de los topic models y permite encadenarlas. Por ejemplo, se programa pensando en un modelo gráfico probabilístico. Se programan las componentes, las clases corresponden a esta. Esa fue como la idea de Andrew McCallum cuando la generó, el Mallet, exactamente. Andrea dice que tiene un wrapper para usarse en Python, eso es fantástico, pero claro, pero el wrapper de Python es para invocar las funciones que están empaquetadas ya, ¿sí? Bueno, igual se puede mirar, pero lo diseñó Andrew McCallum lo diseñó en Java para desarrollo, pensando en desarrollo. Claro, pero hoy en día hay wrappers para Python. Y si a alguien le gusta más R, por ejemplo, si en el mundo de la estadística seguramente usa más R, claro, sí, para modificarlo hay que hacerlo en Java, sí, porque el wrapper que está arriba es para invocar solamente. Pero el nativo, el código nativo está en Java. En R pueden usar una librería que se llama Topic Models, ¿ya? Entonces ahí, si pinchan en la presentación que se las dejé ahí en el aula, van a ir a esa librería y la pueden usar. Eso. Lucas me pregunta, el uso de neurona que mostró en el gráfico es como justito en el tiempo del paper que participó Humberto Maturana, ¿no? Tiene mucho que ver. Sí, mira, ¿sabes qué? Claro, bueno, Humberto Maturana es súper importante, que en paz descanse,
tiene mucho que ver junto a Francisco Varela, mucho en el término del desarrollo de la visión por computador. Ellos estudiaron muy fuertemente los mecanismos de visión en los animales. Entonces, de ahí viene mucho de lo que después se hizo, visión y cognición. Ah, ¿te refieres al paper de McCulloch y Pitts? Sí, ahí sí. Claro, cuando estaba McCulloch Pitts y antes Minsky y Papert también, ya estaban hablando de neuronas. Claro. Y no me atrevería a decir de que fue tan fuerte la influencia ahí, pero sin duda que existe una sincronía entre el desarrollo de la inteligencia artificial inicial en los años 60, cuando se empieza a hablar de las redes neuronales, y lo que después pasa en neurociencia, están íntimamente relacionados. ¿Sí? Y si te fijas, como que tiene como un bache. Hay como un bache por ahí, ¿no es cierto? Como que se ralentizó un tiempo. ¿No es cierto? Estoy en el azulito, ¿no? Bueno, eso da para largo, digamos, pero hubo como mucho interés inicial por las neuronas y después como que esa discusión fue un poco más lento y después como que decayó también el interés por las neuronas y las redes neuronales. Y después volvió a crecer. ¿Sí? Alguna relación tiene con la ciencia de la computación. Sí, alguna. Pero no me atrevería a afirmar de que solamente ahí está influyendo lo de la relación con inteligencia artificial. Hay otras cosas que pasaron dentro del ámbito de la neurociencia que influyen esos valles que hay en la curva. Sí, pero súper interesante. O sea, hay ciertas correlaciones dependiendo de lo que escribieron y todo eso. Sí. Eso, pues. No sé si tienen alguna consulta más o estamos bien. Están todas las referencias ahí, por si quieren seguir trabajando. Ya, eso por hoy porque me pasé harto del tiempo de término de la clase.